La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Yo te pienso. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de cual huyeron la tierra y el cielo. Y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre. El infierno no es un lugar donde el diablo vive. El infierno es el lugar que es destinado para él y para sus ángeles. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, 41. Entonces dirá a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Nosotros, querido oyente, es bueno comprender que el único libro que enmascara realmente al diablo es la Biblia. El libro, la Biblia, biblos en griego, significa la biblioteca pequeña. ¿Por qué le llaman biblioteca? Porque la Biblia contiene 66 libros, 39 en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y 27 en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Y esos 66 libros empiezan mucho más antes que la creación de la tierra, de los cielos, y termina mucho más después que todo haya caído. La Biblia es el único libro que conoce el principio antes del principio y conoce el principio detrás del fin. Porque cuando lo visible tenga un fin, entonces lo invisible tendrá un nuevo principio, un nuevo comienzo. Dios el Padre, creador de los cielos y la tierra, el Adonai Elohim Israel, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Solo existe un Dios omnipotente. Es el Padre, Adonai, Señor, el Hijo, Yeshua HaMashiach, y el Espíritu Santo de Dios. Nosotros como cristianos, ya igual de qué iglesias vengas, católica, evangélica, anglicana, metodista, baptista, bautista, lo que sea, nosotros creemos en lo que nosotros le hemos dado un nombre, que así no se encuentra en la Biblia, pero es bueno ese nombre para comprender algo. Le llamamos, nosotros creemos en la Trinidad. Un día alguien me preguntó: pastor, ¿usted cree en la Trinidad? Digo, bueno, la verdad es que creo en la Cuartad. Y me dijo, ¿por qué? Dije, mira, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que Él quiere estar con nosotros. Por eso ya somos 4. La Biblia dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero la Biblia, de este comienzo, de este principio, conoce también que existe un adversario. Pero ahora tenemos que tener cuidado, porque normalmente nosotros tenemos la tendencia de darle a ese personaje la culpa para todo. En estos próximos estudios bíblicos que vamos a hacer los próximos días, os quiero llevar a un tema que en la teología también le llaman demonología. Y vamos a aprender un poquito quién es el diablo, de dónde viene y a dónde va. ¿Quién son los demonios? ¿Cómo actúan? ¿Cómo no actúan? ¿Qué es la carne? ¿Qué es el hombre viejo? ¿Qué son los demonios? ¿Qué es la naturaleza vieja? Y vamos a aprender todo eso para tener un poco un equilibrio sobre lo que la Biblia le llama aquella persona llamada Satanás, o en latín Lucifer, o en griego Diabolos. El diablo aparece con 27 nombres en la Biblia, 27. Interesante que 17 de sus nombres aparecen por primera vez en el Nuevo Testamento. Pablo tenía razón, el apóstol Pablo, en la primera y segunda carta de Tesalonicenses, que fue lo primero que se escribió del Nuevo Testamento, dijo que el hijo de la maldad, el malo, solo estaba esperando para revelarse realmente hasta que venía el Mesías, Jesucristo. Desde aquel momento que la Virgen María dio luz a aquel bebé, y en aquel bebé había un misterio. Dios eterno, hecho carne, encarnación. ¡Wow! Dios en el hombre.
malas noticias para el diablo. Dios en el hombre. Vino a destruir todos los ejércitos de Satanás y su reino. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió de Dios el Padre todo el poder en el cielo y en la tierra. Él sanó, Él libraba, Él anunciaba la venida del reino de Dios. Pero como dice la carta de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y en la eternidad. Y si Jesucristo es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Si Él ayer sanaba, hoy puede sanar y mañana sanará. Si Él, en la Biblia leemos cómo echaba los demonios fuera, hoy puede echar los demonios fuera y mañana lo echará fuera. Ahora vengo de una conferencia que estuve en Inglaterra, en Londres, donde habían unas 120 iglesias reunidas y me invitaron para dar enseñanza. Y me pidieron que le enseñara lo que significa el hombre fuerte. ¿Cómo atar el hombre fuerte? ¿De dónde vienen los poderes diabólicos? ¿Cómo destruir el poder de Satanás? Y pude aclarar que nosotros podemos destruir las obras del diablo solo porque Jesucristo destruyó las obras del diablo. No Mahoma, no Buda, no Confucios, ni nadie, ninguna religión pudo hacer lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, destruyó por su nacimiento santo, por su vida santa, por su andar comprometido y santo a Dios, por su muerte en la cruz, vi la luz. En la cruz, Dios el Padre trajo a un final el poder de Satanás. Porque cuando Jesucristo fue crucificado, cuando los romanos lo subieron a la cruz y le metieron el clavo por los tobillos, cuando la sangre salpicó a la cara del romano que le dio con el martillo al clavo, cuando aquella sangre salió del cuerpo de Cristo, el fin del reino de Satanás empezó. ¿Por qué? Porque Dios personalmente fue a la cruz. El que no conocía pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. En Adán, el ser humano recibió carne. En Cristo, el Espíritu y la nueva vida. Y cuando Jesucristo resucita, se da la vuelta y le mira a la Hades, a la muerte y al diablo en los ojos y le dice: dame las llaves. Y cuando aparece y se le revela al apóstol Juan en la isla Patmos, dice: no tengas miedo, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El origen de los demonios, la naturaleza de los demonios, las obras de los demonios y el destino de los demonios. Esas son preguntas que quiero, juntamente con vosotros, rozar y tocar en este estudio bíblico. El origen, la naturaleza, pero también las obras y el destino de los demonios. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero había allí alguien más, querido. Y dice, y el Ruach de Dios, el Ruach, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. No hay ninguna tinieblas que puedan frenar, estorbar, bloquear o limitar al Ruach de Dios, al Espíritu Santo. Es interesante, querido. Dice la Biblia que cuando Dios hace algo, lo hace bien. Isaías 40. Pero ¿por qué dice aquí que Dios creó los cielos y la tierra y de repente había caos? Algo no coincide aquí. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, de 3 al 9. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el versículo 9 dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí comprendemos, querido, que dice la Biblia que había un dragón en una visión que tuvo, en una imagen que vio el apóstol Juan. Y vio que ese dragón con su cola se llevó 1/3 de esa estrella y la arrojó sobre la tierra. Bueno, tienes que saber que las estrellas, todas las estrellas del cielo son más grandes que la tierra. La tierra es un planeta. La tierra no es una estrella. Las estrellas son como soles. Son soles. Algunos más pequeñitos poco que el sol, pero algunos hasta 1000 veces más grandes que este sol. Por eso, cuando habla aquí de las estrellas, dice que fue arrojado a la tierra. Y luego dice que el dragón con su cola arrojó la estrella. Y luego dice, y fue arrojado, sus ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿Quién es ese personaje? Satanás. O como le dice aquí, la Biblia le llama al dragón, la serpiente. Interesante los nombres que tiene el diablo. La palabra diablo, diabolos, en griego, no es una palabra española, sino es del griego. Y es una composición, diabolos. Tiene diferentes significados. Se puede usar de diferentes formas, diabolos. Por ejemplo, dia, entre el que lanza algo, de balo, ekbalo, el que lanza algo entre alguien, entre dos personas. Diabolos. O el que da revuelto. Cuando nosotros miramos un plato de espaguetis y vemos los espaguetis revueltos, un griego le llamaría a eso diabolos, revuelto. Pero diabolos, diablo, también significa el que da vueltas a uno. El que da vueltas. ¿Os acordáis lo que le preguntó Dios el Padre al diablo en el libro de Job? Oye, ¿a dónde vienes? Dice, de dar vueltas alrededor de la tierra. ¿Por qué tiene que dar vueltas? ¿Por qué el diablo tiene que dar vueltas a la tierra? ¿Sabes por qué? Porque no es omnipresente. Dios el Padre no tiene que dar vueltas, porque Él es omnipresente. Pero si alguien no es omnipresente, tiene que dar vueltas para enterarse. En el libro de Job, el diablo revela que Él no es Dios, que Él no es omnipresente. Y en el Antiguo Testamento hay unos textos que nos revelan quién es ese personaje. Dice la Biblia, por ejemplo, Isaías 14 y luego Ezequiel 28. Dice, en el día en que el Señor te reposó de tu trabajo y de tu temor,
y de la dura servidumbre en que hicieron vivir? Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y ahora, querido, toman a este rey de Babilonia como un sinónimo para expresarnos otra persona. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Señor el báculo de los impios, el cedro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoraba de las naciones con ira y las persigue con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Sheol abajo se expandió de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¡Oh, cómo caíste del cielo, oh lucero! Interesante que esta palabra es latina y aparece en el texto aquí hebreo. ¡Oh, cómo caíste del cielo, oh lucero! Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a la estrella de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Sheol, y hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán y diciendo: ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Este texto, querido oyente, lo encontramos en el profeta Isaías 14. Y describe la caída del rey de Babilonia. Pero en un sinónimo, explicándonos, está hablando de un personaje que quiso ser como Dios. Hay otro texto en la Biblia, en el profeta Ezequiel, capítulo 28, 14, 15. Dices: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario.
Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Es interesante, querido oyente. Interesante. Estos dos textos, los otros textos, si los asumamos, si los miramos en un contexto, podemos aprender sobre un personaje. Un personaje donde dice el profeta Isaías que en su personalidad habían instrumentos. Si juntamos todos los pensamientos juntos del Apocalipsis, del Nuevo y del Antiguo Testamento, podemos reconocer de dónde venían los demonios, de dónde venían, también de dónde venía Satanás. Dice aquí la Biblia que Él fue perfecto en el día que fue creado. Dice la Biblia que cuando Dios creó los cielos y la tierra, de repente había caos. Pero ¿cómo va a haber caos? Sin Dios no hay caos. En el Padre no hay desorden. Primera carta de los Corintios 14, versículo 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En Dios el Padre no hay desorden absoluto. Pero algo pasó. Parece que cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra, que en algún momento estas dos cosas que hemos leído, Isaías y también 14 y también en Ezequiel, lo que hemos leído, dice en Ezequiel 28 que hubo, parece, una rebelión. Dice el texto que hemos leído de Apocalipsis 22, que un dragón se llevó con su cola un tercio de las estrellas. Y luego dice que sus ángeles también fueron enviados o arrojados sobre la tierra. Viendo todo el dibujo de estos versículos, tomando todo en cuenta, podemos ver que Dios el Padre al principio creó los cielos y la tierra. Pero en algún momento, antes de crear al ser humano, se cumplió lo que dice el profeta Isaías 14 y Ezequiel 28. Que uno, perfecto como fue hecho, perfecto en cherubín, perfecto en su hermosura, dice hasta que el día que se encontró pecado en ti. La Biblia conoce lo que llaman arcángeles. Arcángeles. En la Biblia podemos encontrar diferentes formas de ángeles. Bueno, la palabra ángel, en español, algunas veces nosotros decimos, eres un ángel. Porque nosotros pensamos que la naturaleza describe ese nombre ángel. Pero ángel viene del griego angelos. Angelos significa enviado. O alguien que lleva un mensaje. Como correos. Cuando el cartero es un ángel. Bueno, la verdad que la mayoría de las cartas que me trae no es para darme, sino para quitarme. Por eso algunas veces pienso que es no un buen ángel. Pero eso es otro tema. El enviado, angelos, no tiene que ver nada con la naturaleza, sino simplemente con el ser enviado. Ángel, angelos, alguien con un mensaje. Por eso se llama el evangelio Euangelion. Euangelion. Hoy es griego, es bueno. Hoy, pero se pronuncia hoy. Euangelion. El buen mensaje, las buenas nuevas. Euangelos significa evangelista. Euangelista, también dicho. Euangelista. Bueno, angelos significa alguien con un mensaje. La Biblia nos dice que aquí en Apocalipsis dice que el dragón se llevó un tercio de las estrellas. Luego miramos con el texto y comprendemos que ese dragón, llamado Satanás, la serpiente, dice que se llevó un tercio de las estrellas. Ahí comprendemos. Esas estrellas luego le llaman ángeles. Y comprendemos que esos ángeles
antiguamente ángeles, se convirtieron en demonios. Dice la Biblia en el profeta Ezequiel que del cuerpo de Satanás salió fuego, pero no para consumir otros, sino para ser consumido él mismo. Satanás, cuando fue creado, en aquel momento él no se llamaba Satanás. En aquel momento se llamaba Hijo de la Mañana. Hijo de la Mañana. Y este nombre, Lucero o Lucifer. Ese nombre Lucifer es latín. Significa transportador de luz. La Septuaginta, la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego antiguo, cuando pone aquí Lucifer, dice en griego fósforos. De ahí viene la palabra fósforo. Cerillas. Las cerillas antiguamente la llamaban fósforo. Hay un color que se llama fósforos. Los relojes, por ejemplo, llevan los números en fósforo. Porque el fósforo, en la química, tiene la capacidad de absorber y recargarse con la luz. Y cuando uno apaga la luz, el reloj todavía se le pueden leer las horas. ¿Por qué? Porque los números que están bañados con fósforo contienen luz hasta que se le va, hasta que pierden, vamos a llamar, la energía recargada. Lo mismo fue con Satanás. Satanás solo tenía luz mientras vivía con Dios. El día que fue arrojado a la tierra, perdió la capacidad de absorber la luz. Porque la luz en la Biblia no es alumbrar algo. La luz no es lo que sale del sol. La luz en la Biblia es una persona. Jesucristo es la luz. Y si Satanás se llamaba al principio Lucifer o Fósforos, hijo de la mañana, porque a la estrella de la mañana también le llamaban Lucifer. Y si él se llamaba antiguamente así, él solo podía absorber como el color fósforo, podía absorber luz mientras vivía en comunión con Dios. Pero cuando fue echado del cielo, el diablo perdió la capacidad de absorber la luz. Porque la luz en el cielo era el resplandor de Dios. Pero cuando nació Jesucristo, la luz se convirtió en una persona. En el momento que la Virgen María dio luz a su primogénito, Jesús, el Mesías, Jesús, Jesucristo, cuando dio luz, en verdad ella no dio luz, ella recibió luz. Porque lo que salió de su cuerpo era la luz en persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, en Mateo capítulo 17, pero también lo podemos leer en Marcos, dice también la Biblia en Marcos 9, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos, como la nieve, tanto como ningún lavador en la tierra puede lavar. Dice la Biblia en Lucas 9, que cuando Jesucristo oraba, dice que su rostro, dice la Biblia, que su rostro se cambió. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¡Wow! Dice la Biblia también, si lo leemos en Mateo capítulo 17, dice la Biblia en versículo 2, y fue metamorfo, fue transubstanciado. En español dice transfigurado, pero eso en griego es otra forma. Metaschematizo, transformación, la forma, metaschematismo, ¿ok? Pero aquí pone la palabra, en griego, pone metamorfo. Y metamorfo es cambiar de substancia. Morphois. Y dice, y fue transfigurado delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabe lo que pasó, querido? Que parece que Jesucristo, Él escondió la luz que había en Él. Pero en un día, le dijo a Pedro y a Juan, ¿sabes qué? Pedro, Juan, Santiago, venid conmigo.
Y cuando estuvo orando, alzó sus manos y de repente cogió su vestido y abrió su vestido, y lo que vieron por dentro era luz líquida. Luz. Dice el apóstol Pablo que cuando tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, dice, y la luz nos rodeaba. Luz nunca te lo rodea. O te viene por delante, por al lado, por atrás, y deja una sombra. Pero la luz de Cristo rodea. Como dice, tú me rodeas y me proteges como un escudo. Salmo 3. Dios, el Padre, es el único Dios que puede rodear. Todos los otros ídolos vienen por delante, por izquierda, derecha, por atrás, por arriba, por donde sea. Pero el único Dios que puede rodear con su presencia es Adonai Elohim. Y cuando dice la Biblia que Satanás antiguamente era el lucero, él tenía esos fósforos, él sabía recargarse con Dios. Y sabes, querido, Dios el Padre es El Shaddai, el Dios que en Él mismo tiene bastante para vivir. Él no necesita a nadie, pero Él es tan bueno que quiere compartir su amor, su cariño, su bondad. Querido, Dios es tan bueno, querido. God is so good. Como dice el inglés, God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Sabes, querido? Cuando Satanás perdió la presencia de Dios, lo que pasó que en él salió un fuego de su pecho y consumió a Satanás. Y ese ángel, entre comillas, arcángel, que tenía esa posición tan alta en el cielo, como también los otros, llamado Miguel y Gabriel. El nombre que Satanás tenía no está muy claro, llamando Lucifer, pero no es un nombre semejante a Miguel o a Gabriel. Parece que Dios el Padre hasta le borró el nombre. ¿Sabes por qué, querido? Cuando uno se aleja de Dios, pierde todo, hasta su personalidad. Pero cuando uno se acerca a Dios, recibe un nuevo nombre. Y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino Abraham. Y tu nombre ya no será llamado Jacob, sino Israel. Y tu nombre ya no será llamado José, sino Safenat Panaach, en Egipto. Y tu nombre ya no será llamado Oseas, tu nombre será llamado Josué. Y tu nombre ya no será llamado Salomón, sino Yeditia. Y tu nombre ya no será llamado Simeón, sino Pedro. Y tu nombre ya no será llamado Saulo, sino Pablo. Y tu nombre ya no será llamado cristiano, sino amado de Dios, querido, protegido, o como dice el Señor, te he inscrito en la palma de mi mano. Querido, todo lo que se aleja de Dios pierde su identidad. Todo lo que se acerca a Dios recibe su identidad. Y cuando Satanás se alejó de Dios, se convirtió en lo que nosotros conocemos, el príncipe de las tinieblas. Como hemos aprendido, Mateo capítulo 25, versículo 41, el infierno no es la casa del diablo. El Hades no es la casa del diablo. No. Los demonios, el diablo, las tinieblas, solo pueden vivir en la mentira, porque él es el padre de la mentira. Pueden vivir donde se exagera, donde algo está corrompido, donde hay mal motivación. Todo lo que es pecado es la casa del diablo. Todo lo que es oscuro, cerdo, perverso. Lo mismo que la sexualidad. La sexualidad no la inventó el diablo, ni el bar de copas. No. Dios el Padre regaló la sexualidad al matrimonio. Pero, digan lo que digan,
delante de Dios el Padre y de los santos ángeles en el cielo. Solo existen el matrimonio entre un hombre y una mujer. Punto. Ya está. Algunos dicen, no, usted no es moderno. Usted no sabe que las cosas cambian. ¿Sí? Quiero decirte una cosa, querido. El sol está donde está probablemente desde millones de años y no ha cambiado. Y yo le doy gracias a Dios que el sol no cambia. Porque si el sol cambia, todo cambiaría en esta tierra. Pero las leyes universales, las leyes que impactan el cielo y la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, nunca cambian. Por eso dice la Biblia, oh Señor, en eternidad tu palabra está escrita en los cielos. Un día yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué escribiste tu palabra en los cielos? Yo sentí en mi corazón que el Señor me decía, ¿sabes, querido? Si lo hubiera escrito en la tierra, me lo hubieran falsificado. Lo hubieran corrompido. Y lo que no le gusta lo hubieran cambiado. Pero, querido, quiero decirte, la Biblia es la palabra de Dios, santa del principio hasta santa al fin. Dice la Biblia que no le quites nada y que no añades nada. Como algunas sectas añaden libros, libro mormón o libro de Petete o otro. No puedes añadirle nada a la Biblia, ni tampoco le quites, como algunas sectas hacen. Las sectas quitan o añaden, pero la Biblia es perfecta como es. Si te gusta o no, dice la Biblia, y cuando salió el pueblo de Egipto, le dijo a Moisés que se coman todo el cordero tenéis que comerlo. No puede quedar nada hasta la mañana. Querido, del cordero de Dios te lo tienes que comer todo, ¿te gusta o no? Porque algunos de nosotros solo comemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, no. Dice Dios el Padre, no, impossible, imposible. Vas a comer todo lo de mi palabra. Y en la palabra de Dios dice que aquel ángel que fue hecho perfecto en su imagen. Pero en un momento hubo un momento de decisión. Los ángeles ya no se pueden decidir. Ya los ángeles no pueden cambiar. Los ángeles tuvieron un momento donde se decidieron. Hubo un único momento en toda la historia del universo, de las galaxias, que Dios el Padre le permitió a los ángeles decidir una vez. Y ellos, un tercio decidió seguirle al diablo, a Satanás. Probablemente fueron engañados por él. Ellos fueron engañados. Y el dragón se llevó un tercio de las estrellas. Ay, qué bonito saber que se llevó un tercio y quedaron 2 tercios. 2 tercios quedaron. Significa que hay doble ángeles con nosotros que demonios. Por eso para mí es un misterio que algunos ven tantos demonios, pero no ven tantos ángeles. Es un don muy interesante. Pero los demonios, Satanás, cuando fue arrojado a la tierra, aparece luego de repente como serpiente. Y en aquel momento el pecado no estaba en la tierra, en el jardín Edén. Y cuando el ser humano fue creado de la tierra, y del ser humano fue tomado la mujer, Adama, Eva, Adama, tierra roja. Y cuando fue tomado el ser humano, Dios le sopló de su espíritu, dice la Biblia. Algo que de los ángeles no lo sabemos, lo hizo. Pero, dice la Biblia, que a ese trozo de, vamos a llamarle tierra, Dios le dio autoridad. Interesante. ¿Os podéis imaginar cuál pecado se levantó en Satanás? Probablemente el primer pecado o el segundo. El primero fue la arrogancia, la soberbia, el insoportable Satanás que fue echado del cielo. Él fue echado como ángel, fue echado fuera del cielo, pero luego regresó al trono como acusador. El diablo fue echado fuera
como ángel, como cherubín, nunca regresó, sino regresó quemado, oliendo mal, azufre, oliendo mal y como acusador. Regresó como acusador. Oye una cosa. Satanás fue arrojado del cielo a la tierra y regresó al trono de Dios para acusar. Pero oye una cosa. Había otro que vino del cielo, el Mesías. Dejó su divinidad en el cielo. Filipenses 2, 5 al 9. Y tomó el cuerpo del siervo. Vivió como siervo. Murió. Y regresó al cielo. ¿Sabes, querido? Satanás regresó al cielo como acusador. Jesucristo regresó al cielo como Salvador. Y como aquel que intercede por nosotros. ¡Qué gran Salvador, Jesucristo! Señor, todos te van a amar. Todos van a inclinar su rodilla delante de ti. Porque tú eres el Mesías. Y dice la Biblia que el segundo pecado que se provocó en aquel momento fue envidia. Satanás fue el primero, es el padre de la envidia. La envidia luego se encuentra en la carne. En una de las plenarias del estudio bíblico que vamos a aprender los próximos días, vamos a aprender sobre el espíritu de la envidia, que también aparece en la Biblia. El espíritu de celos, como dice en griego. Y él tuvo envidia. Esa envidia luego la puso como semilla Caín Abel. Uno mató al otro. ¿Por qué? Por envidia. Y luego fue José vendido por envidia. David fue perseguido por envidia. Jesucristo fue entregado por envidia. Pablo fue perseguido por envidia. Pero ¿sabes lo bonito que fue? Que esa envidia Cristo la llevó a la cruz y la dejó crucificar allá arriba. Y ese personaje, cherubín antiguamente, pero ahora llamado Satanás, Belzebub, o el príncipe de las tinieblas, el padre de la mentira, el homicida de principio. ¿Sabes? Él tuvo que organizar su ejército. El diablo es limitado. Qué bonito es saber que el diablo es limitado. Qué bonito es saber que el diablo es limitado. Qué bonito es que Jesucristo no es limitado. Y cuando Él fue arrojado a la tierra, la única posibilidad de poder tener un poco control, porque eso le gusta al diablo, controlar. El diablo vive de manipular y controlar a personas. Siempre que en algún sitio la gente se manipula, gente que en algún sitio se controla, es que porque esa gente ha pasado la noche con el diablo. El que manipula es un endemoniado. Porque también vamos a aprender en uno de los próximos estudios bíblicos qué significa estar endemoniado. Hay 3 cosas que tenemos que aprender muy bien. Que es, tenemos que saber lo que es la carne. Tenemos que saber lo que es la carne bajo influencia diabólica. Y tenemos que saber lo que es solo lo que es un poder diabólico. Es lo mismo que la enfermedad. Uno puede estar enfermo en su cuerpo sin que haya un poder diabólico cerca. Por un virus, por alguna razón, por un microbio, lo que sea. Un parásito, lo que sea. Y luego existe la combinación que el cuerpo sea atacado en combinación poder diabólico y virus. Y luego existe la tercera, que es que solo es un poder diabólico. Y nada se puede encontrar. En la medicina le llaman a eso psicosomáticos. Psicosomáticos que viene de la carne, de la psique, del alma, del hombre interior. Pero eso lo vamos a aprender en una de las próximas plenarias de estudio bíblico. Y ese dragón cuando envió o lanzó, arrojó, interesante, arrojó
Una mujer no arroja a su hijo sobre la tierra porque le tiene mucho cariño. Pero el diablo es un tarao, total. Él trata a su gente mal. Siempre que gente se trata mal, la naturaleza del diablo está cerca. Y cuando él arrojó sus ángeles, que luego son llamados príncipes, demonios, son llamados espíritus de maldad, potestades. Cuando él lo arroja sobre la tierra, los tiene que reorganizar. Y él reorganiza, vamos a llamarle, su ejército de nuevo en la tierra, esperando al Mesías. No sabían quién era. Solo se acordaba Satanás haber huido de Dios el Padre, dijo, en el jardín Edén. Dijo, y su semilla te aplastará la cabeza. Jardín Edén. Yo creo que el diablo está harto de los jardines, y te digo por qué. Porque en el jardín Edén fue condenado. En el jardín Getsemaní fue derrotado. Pero en el jardín donde estaba la tumba de Jesucristo fue destruido. Yo creo que está harto el diablo está harto de jardines. Pero ¿sabes qué? Hay un jardín que te está esperando, que tiene un nombre perso, un nombre que no es hebreo, un nombre que no es latín, un nombre que no es griego. Y dijo uno, si eres el Mesías, sálvate a ti y a nosotros mismos. Y dijo de otro, cállate, tú no sabes lo que estás diciendo. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este no ha hecho nada. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dijo Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra paraíso significa jardín en perso. El diablo está harto de los jardines. ¿Sabes por qué? Porque en el jardín Edén fue condenado. En el jardín Getsemaní fue derrotado. En el jardín donde estaba la tumba, destruido. Pero cuando subió el primer hombre al jardín llamado paraíso, el diablo fue humillado. Porque el primero que subió al paraíso no fue uno que pudo vivir una vida santa, sino fue uno que reconoció en sus últimos minutos que había pecado. Hoy estarás conmigo en el paraíso.